Semana no alto do camarote, subia a nota de 100, depois do equipamento y nem a polícia tem. El día que conocimos a Jorgito, los termómetros en Río marcaban más de 40 grados. Nos cuenta que han sido días de muchísimo calor, días en los que la venta de botellas de agua se dispara sobre los morros de Alemão. Tiene 6 años y desde hace 2 que recorre los cerros favelados con un artesanal cooler donde carga su mercadería gasificada. Vende agua y de paso hidrata la curiosidad de aquellos turistas que deciden penetrar en el Brasil, ese país que lejos de la samba baila al ritmo de una carencia agresiva y de una falta violenta de desarrollo. Você gosta de seleção brasileira, né? Eu gosto do Sí, Brasil. me gusta la selección brasileña. Que jogador é o que você gosta demais? Me Neymar. encanta Neymar. Sobre los morros, las construcciones rojizas se multiplican como hormigas, una a otra, y ya son casi 1,5 millones de viviendas en el caso del complejo de Alemão, donde se forman 15 subcentros de pobreza desde las bases de los morros hacia la zona en altura. Algunas son solamente cubículos de concreto, otras edificaciones familiares de piso y medio. En Alemão no hay permisos de construcción, no hay fiscalización de nada. Es la capacidad de toma la que reina en los mismos lugares donde muchos se amontonan, donde duermen en el suelo, donde se capta el aroma a la basura entre la humedad y el calor carioca. En la casa del mismo Jorgito viven 10 personas en 3 espacios de 5 metros cuadrados. En la puerta está su mamá Irene. Nos cuenta que es ella quien administra en promedio los 500 reales que en total todos sus hijos logran juntar por mes, unos 125.000 pesos chilenos. Con eso viven. Además, sus parejas, sus nietos y sus bisnietos comparten los cubículos. Más generosos son los meses en que, gracias al tráfico de drogas, alguno de los suyos llega con más. Pero explica que eso ya casi no pasa desde que las favelas de Alemão fueron intervenidas en forma militar. Acá no hay seguridad. No está pacificada. Está pacificado, pero seguridad no tenemos. ¿No ha visto televisión? La violencia aquí continúa. Tem o Papa aqui. Tem, o PP. Você se sente mais segura? Não. Você escuta disparos? Se escuchan disparos todos los días, Principalmente mayoritariamente en la madrugada. Madrugada. Não se sente medo? Tem que ter Aquí hay medo, que né? tener miedo. Casa de Irene y de su familia se trenza con más de 200.000 viviendas en el más alto de los morros favelados en esta zona de Río. Hasta hace algunos años, las bases de los cerros eran zona narco. Cuentan que se pagaba peaje en droga y que los grandes señores del cartel Comando Vermelho reinaban en las favelas VIP con vista a la bahía de Guanabara. Nadie entraba y nadie salía sin la visa del narcotráfico, que incluso para las unidades militares era muy difícil de obtener. Sin embargo, la solución llegó desde arriba, sobre la cabeza de Irene, sobre la cabeza de Jorgito y de otros miles. La forma como una de las favelas más peligrosas de Río de Janeiro consiguió romper el dominio criminal y generar por medio de un teleférico un tránsito que descuadró el modo de operar de las redes de droga. Lo que hay que tener son políticas públicas integradoras que generen trabajo, que favorezcan el deporte, que favorezcan la diversión, los 3 activadores sociales que yo te comentaba, que permiten hacer lazo social entre las diferencias. Al otro lado de Río, el gran creador de esta obra, en su estudio de arquitectos, el argentino Jorge Jauregui, pensó ciudad y propuso a las autoridades cariocas hace algunos años complementar el plan de pacificación de favelas con una estrategia de intervención de obra. El gran resultado, nadie podía anticiparlo. Bien, cuéntame, Jorge, primero dónde estamos, qué es lo que estamos viendo abajo. Bueno, estamos en el complejo de Alemán, la primera estación de todo el trazado, que tiene 3,5 kilómetros y 5 estaciones. 5 estaciones que, además de ser estación de teleférico, es estación social, porque tiene programas especiales. Una tiene centro comunitario, otra sala de grabación, de música, otra una biblioteca pública, un centro de atención jurídica, etcétera. Tú me decías que el objetivo de la obra era desbunkerizar el complejo de Alemão, ¿no? Sí.
porque antes de la intervención era un reducto de traficantes y con la obra que vino a conectar por arriba los diferentes morros, el territorio fue abierto, digamos, al acceso, un acceso que no existía, y eso permitió, digamos, desbunkerizar justamente el tope de los morros, que era el lugar más inaccesible del complejo del Alemán. Esta es quizás la obra de intervención en una favela desde el punto de vista de la arquitectura más importante de todo Brasil. Es el teleférico que une los 8 morros que forman parte de Alemão, un complejo de 13 favelas donde viven 120.000 personas. Para que ustedes tengan una idea, al fondo pueden ver el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro, luego la Bahía de Guanabara, y de ahí comienza la cadena de favelas que hoy día están conectadas solamente por este teleférico. Desde las alturas, la magnitud de la favelización parece no tener límites. Desde Brasilia, los estudios de desarrollo social que maneja el gobierno señalan que en la zona sur del país la proporción de población favelizada es de un 30%, pero en la medida que avanzamos al norte, esta cantidad comienza a crecer y en el nordeste llega a superar el 60%. Más de la mitad de la población en estados como Ceará, Pernambuco y Piauí viven en comunidades de este tipo. Para algunos, el resultado de un crecimiento desigual, las víctimas de un Brasil que hasta la llegada del PT al poder con Lula había perdido el norte social. Si los robos fiscales de color de melo destruyeron la fe pública y la mala gestión terminó pasándole la cuenta precisamente a quienes jamás podrían pagarla. En las calles de Mangueira la droga ya se ve muy poco. Esta favela fue pacificada mediante una intervención directa de la policía militar que aplicó una política de ocupación progresiva. Aún en las salidas de supermercados y farmacias la presencia de seguridad es fuerte. Fue una lucha sin respiro que se prolongó durante años. Aquí, cerca de un año atrás, nosotros no podríamos estar acá sin el narco avanzar con armas de guerra, con fusiles. Hoy está tranquilo, pacificado esta región. Solamente en 12 meses han logrado retomar el control de parte de la favela. Perfectamente, he retomado el control de la favela por toda la parte. Por el alto de la favela hay ahora un puesto de policía. Tú me decías también que la estrategia de la policía en un principio era entrar y salir, y que ahora con este proceso de pacificación se quedan. Sí, después del programa de pacificación, la estrategia de la policía ha cambiado. Ahora nosotros entramos y nos quedamos allá para siempre. Cuanto sea necesario. Sí, cuanto sea necesario. Yo creo que vamos a ficar para siempre, porque hay necesidad de policía en toda la parte de la ciudad. Hoy día Mangueirinha está pacificada, pero hay sectores de Río donde todavía la lucha es muy, pero muy intensa. ¿Cuáles son? Sí, yo creo que hoy nosotros teníamos que pelear un poco más en Rocinha, Alemão y Maré. Si no fueron las armas, fue la religión, la herramienta con la cual el pastor Cristóbal inició su propio proceso de pacificación. Desde hace más de una década él trabaja en la creación y gestión de comunidades cristianas en Mangueira. La intervención en favela se transformó gracias a su acción en un procedimiento completo donde su mensaje competía con el poder de la violencia narco y la acción del ejército. ¿Qué consiste el proceso de pacificación? A pacificação ela consiste de que é necessário para a sociedade. A sociedade já não aguenta mais. La sociedad no aguanta más el efecto del crimen organizado, una suerte de poder paralelo. Predicamos tanto para los bandidos como para la comunidad y la policía. Porque el delincuente también necesita del evangelio. Los delincuentes necesitan ser rehabilitados. Entonces, si solo usas la fuerza, la persona, ese delincuente, no se va a rehabilitar. Entonces, el Evangelio se usa desde la comprensión, para que la policía vea en el crimen un tesoro a recuperar. Recorre las mismas calles donde antes la droga hacía lo suyo. Las balas se escuchaban por las noches y la criminalidad no daba espacio. Hoy día, tras más de 5 años de intervención directa, Mangueira se ve distinta. El proceso de pacificación y de seguridad impulsado por el Partido de los Trabajadores no solamente ha implicado la presencia de la policía militar, sino que también una fase de reconstrucción, donde antes habían cuadras tomadas por el narcotráfico, por ejemplo la que usted ve, hoy día son salas de clases, donde habían bandas de tráfico de drogas,
hoy día hay escuelas públicas. Con el proceso de pacificación todo mejoró mucho. Disminuyeron los tiroteos y la persecución de delincuentes. ¿Y usted podía escuchar desde su casa? Sí, mi casa llegó a ser alvejada por tiros. Mi casa fue baleada cuando comenzó la pacificación en junio pasado. Fue el inicio de la pacificación. Ellos estaban entrando aquí para poder pacificar. ¿Qué você hacía cuando você escuchaba disparos y policía y bandidos? ¿Usted fechaba janela? ¿Cómo você sobrevive? Nos quedábamos quietos, sin movernos. A veces yo me agachaba. Hoy día el estado de Río cuenta con 1,5 millones de personas favelizadas. Las políticas de intervención diseñadas desde el gobierno comprenden 3 etapas: ocupación militar, reconstrucción comunitaria e intervención de espacios públicos. Los búnker de criminalidad hoy día son colegios, áreas verdes, canchas de fútbol. Allá el Brasil que va a vivir y va a disfrutar la Copa del Mundo, el estadio de Maracaná y hacia la línea de la costa, Copacabana, Ipanema y Leblon. Acá, en cambio, un país que va a seguir, sin duda, esta fiesta deportiva, pero lo va a hacer desde la galería de la marginalidad y la carencia. Desde las favelas de Alemão, en Río de Janeiro, este ha sido el informe para 24 horas de Carlos Chávez y de José Antonio Neme. Baila al ritmo de una carencia agresiva y de una falta violenta de desarrollo. ¿Se conoce la selección brasileña, Eu gosto do Sí, Brasil. me gusta la selección brasileña. ¿Qué jugador es el que você gosta demais? Me Neymar. encanta Neymar. Concreto, otras edificaciones familiares de piso y medio. En Alemão no hay permisos de construcción, no hay fiscalización de nada. Es la capacidad de toma la que reina en los mismos lugares donde muchos se amontonan, donde duermen en el suelo, donde se capta el aroma a la basura. Sobre los morros, las construcciones rojizas se multiplican como hormigas, una a otra, y ya son casi 1,5 millones de viviendas en el caso del complejo de Alemão, donde se forman 15 subcentros de pobreza desde las bases de los morros hacia la zona en altura. Algunas son solamente cubículos de concreto. Semana no alto do camarote, chovia, não tá dizendo. Eu boto o equipamento e nem a polícia tem. El día que conocimos a Jorgito, los termómetros en Río marcaban más de 40 grados. Nos cuenta que han sido días de muchísimo calor, días en los que la venta de botellas de agua se dispara sobre los morros de Alemão. Tiene 6 años y desde hace 2 que recorre los cerros favelados con un artesanal cooler donde carga su mercadería gasificada. Vende agua y de paso hidrata la curiosidad de aquellos turistas que deciden penetrar en el Brasil, ese país que lejos de la samba